tardes, colegas y amigos de la abogacía de Argentina, abogacía empleada en esta vieja y querida entidad, la que siempre hemos tratado de colaborar y ayudar, que es la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Bueno, esta vez vamos a continuar con el ciclo de videoconferencias sobre arbitraje, organizadas a través del Instituto de Derecho Procesal, del IDEL y, en este caso, también en forma conjunta con la Comisión de Arbitraje. El tema que vamos a abordar en esta serie de conferencias, que van a ser 4, es el arbitraje, presente y futuro del arbitraje, actualidad del arbitraje, inserción del abogado dentro del arbitraje, posibilidades inmediatas y mediatas en esta tan atrapante disciplina. Quien les habla es el doctor Héctor Oscar Méndez, presidente de la Comisión de Arbitraje de hace unos cuantos años, la FACA. Tiene en este caso el agrado de presentar al primer conferencista que nos acompaña hoy, que es el doctor José Carlos de Paula, quien nos va a abordar temas relacionados, que creo que es de importancia para todos los colegios, con el funcionamiento de los tribunales arbitrales en los colegios de abogados, y en particular la experiencia del Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de San Isidro, en cuya instrumentación colaboró desde su nacimiento. El doctor de Paula es abogado de la Universidad de Buenos Aires, con una extensa actuación en el Colegio de Abogados de San Isidro. Integró, entre otros institutos y comisiones, el Instituto de Derecho Comercial y actualmente dirige, desde hace unos cuantos años también, el Instituto del Mercosur y es miembro del Tribunal Arbitral de la FACA. El doctor de Paula ha colaborado también desde su nacimiento prácticamente con la Comisión de Arbitraje desde el año 1990 en adelante. Y también obviamente ha integrado la comisión, la última comisión, que a partir del año 2004 aproximadamente tuvo a su cargo la redacción del anteproyecto de Ley Nacional de Arbitraje, que fuera de la FACA, que aprobara la FACA, y después presentar a primera instancia parlamentaria, y actualmente la ha vuelto a tener, al ser ingresado por un grupo de diputados en la Comisión de la Cámara de Diputados, con un último ingreso en el año 2004. Quería solicitarle por favor que agenden las siguientes conferencias y los temas que se van a abordar en cada una de ellas. La segunda conferencia se va a realizar el día 18 de junio de 2014. Va a estar a cargo de la doctora María Aide Miguel, y el tema que va a abordar va a ser los proyectos de reforma de arbitraje que están actualmente en danza, y el proyecto de ley de arbitraje de la FACA, al cual recientemente me he referido y que redactado por la Comisión de Arbitraje, que también integra la doctora Miguel. La tercera conferencia será el 2 de julio del 2014, siempre miércoles, todas en el mismo horario de las 14 horas. Va a estar a cargo de otro viejo colaborador también de la FACA, del Colegio de La Plata, el doctor José Luis Laquidara, sobre el arbitraje de consumo presente y futuro. El doctor Laquidara es uno de los mayores, de los más importantes profesionales que manejan y dominan con amplitud la cuestión del arbitraje de consumo, que es muy importante. Y la cuarta conferencia va a estar a cargo de quien les habla, que haremos un resumen sobre la actualidad del arbitraje, el abogado y
la jurisdicción arbitral y el arbitraje en el proyecto de reforma del Código Civil, que como todos saben, cuenta actualmente con varias sanciones. Luego de cada una de las conferencias, que tendrá aproximadamente una duración de 30 minutos, 30-40 minutos, los colegios que estén acoplados a la videoconferencia podrán formular las preguntas que deseen. Bueno, queda con ustedes el doctor De Paula. Muy bien, muchas gracias, doctor Méndez. El tema que me ha tocado desarrollar hoy es los colegios y el arbitraje y la experiencia del Colegio de San Isidro. La relación entre abogacía y arbitraje se vino dando en la provincia de Buenos Aires desde mediados de la década del 80. Una vez restaurada la democracia en el país, empezó a organizarse distintos encuentros, jornadas, etc. Y me tocó participar como miembro en ese entonces del Instituto de Derecho Comercial de San Isidro de la gestación de un movimiento que ha sido fundamental en este tema del arbitraje, que fue el movimiento de los encuentros del Instituto de Derecho Comercial de Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, que se gestó en Junín, en la ciudad de Junín, en la primavera del 84 y tuvo su primera concreción en el primer encuentro realizado en la ciudad de Mar del Plata en marzo del año 1985. Todo ello se dio, en ese marco se dio lo que se llamó el espíritu de Junín. ¿En qué consistía el espíritu de Junín? En crear una doctrina comercialista bonaerense que tomara su raíz en los hechos, las necesidades, los conflictos existentes en la provincia de Buenos Aires, que no necesariamente eran los mismos de la jurisdicción nacional. Y dentro de esa serie de conflictos y de situaciones y de análisis normativos, se fue gestando una suerte de doctrina bonaerense en el derecho comercial. Y de inmediato, en las primeras ya jornadas de estos encuentros, que de paso quiero rescatar el hecho de que no ha habido en la historia de los encuentros jurídicos en Argentina un caso similar, porque a raíz se fue dando estos encuentros a razón de 2 por año, y desde el 85 hasta ahora se han realizado prácticamente casi alrededor de 60 encuentros, creándose una base doctrinaria de ponencia, de discusiones que ha enriquecido el panorama jurídico de la provincia de Buenos Aires. Como dije antes, en los primeros encuentros ya surgió el tema del arbitraje. Años 85 hasta el 88 hubo en el 88 un encuentro en Tandil donde se presentó un anteproyecto por parte de este movimiento, y en el 89 en el Colegio de Abogados de San Isidro el presidente en ese momento, el doctor Capón, convoca a varios abogados, entre los que me encontraba, a discutir y establecer las bases de un tribunal arbitral con sede en San Isidro. Y así fue que junto al procesalista doctor Fornaciari, el doctor Ángel Bach, que ya ha fallecido, el doctor Simonetti y el que les habla, discutimos 1 año y medio, se elevó un proyecto al Consejo Directivo del Colegio, el Colegio lo aprobó, se convocó a una selección de árbitros y tuvo su inauguración el 18 de octubre de 1991. En ese primer tribunal, que era un tribunal establecido por listas,
de 18 miembros árbitros titulares, otros tantos suplentes, aparecieron nombres muy conocidos en materia de derecho comercial. En esa primera integración fueron árbitros el doctor Barbato, el doctor Couso, el doctor Raúl Echeverri, el doctor Horacio Fargosi, Jiménez Apiola, Héctor Iribarne, Roberto Murillo, Federico Maquinde, Roberto López Cabana, y el doctor Banasco, entre los que recuerdo. Y ese tribunal empezó a funcionar, como dije, en el 91. Obviamente en esa primera etapa hubo que hacer mucha difusión, porque era una situación para los abogados totalmente distinta. Los abogados, en su paso por la universidad, venían con una enseñanza y un conocimiento de lo que se llama la cultura de la confrontación, porque en realidad el tema principal del arbitraje es que se trata de un problema cultural que todavía no ha sido del todo superado, porque la gran mayoría de los abogados desconoce las características de este tema. Y nosotros en aquel entonces recuerdo que cuando se puso en marcha el tribunal, hicimos una amplia difusión en los medios locales, radios FM, periódicos zonales. La experiencia en la radio fue muy interesante porque llamaba gente del lugar, San Isidro, San Fernando Tigre, y el público se trataba de interiorizarse en qué consistía este tribunal, qué era el arbitraje, etc. De a poco entonces, pasado el año, empezó en la zona, las inmobiliarias, por ejemplo, empezaron a tomar nota de que era importante prever en los contratos de locación una cláusula compromisoria para que en caso de conflictos se fuera directamente a un tribunal arbitral, abaratando costos. Se ha dicho también que la conveniencia del sistema de arbitraje es que la parte tiene la elección de los jueces en este sistema de lista, o sea, accede a la especialidad que tienen los árbitros que van a laudar en un caso específico, y tienen también la certeza de que utilizando la solución arbitral pueden contar no solamente con especialistas, sino con un ahorro sustancial de tiempo en la tramitación. También se difundió en aquellos años todo el tema del procedimiento, en el sentido de que las partes podían modificar el reglamento impuesto por el colegio, poniéndose de acuerdo en las modificaciones, teniendo en cuenta también como ventaja para las partes la privacidad, es decir, la no publicidad de los laudos con nombre y apellido, y la economía y flexibilidad de este procedimiento arbitral. Así, entonces, en esta etapa donde en la provincia de Buenos Aires se genera este movimiento, nace como primer tribunal el de San Isidro en el 91, después irán apareciendo el de Bahía Blanca, el de Mar del Plata, el de Lomas de Zamora y últimamente el del Colegio de Abogados de La Plata. Llegado a este punto, se debatió, al aparecer tantos tribunales arbitrales, se debatió en el Colegio de Provincia la necesidad de unificar el procedimiento arbitral entre los distintos colegios. Y entonces, así que en el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, el CORPROBA, después de un intenso trabajo de comisión, se elabora un reglamento único de conciliación y arbitraje institucional,
cuya sigla es conocida como el RUCA, y se lo pone en vigencia ya por el año 2001-2003, con alguna modificación en 2003. Se caracteriza como Tribunal Permanente de Conciliación y Arbitraje Institucional de los Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, como de derecho y de instancia única, dejando al Consejo Directivo de cada colegio dicte las disposiciones particulares donde se establezca el número de árbitros, la integración del tribunal, y además si el tribunal va a ser un tribunal fijo de 3 árbitros como es el de Lomas de Zamora, o si va a ir por el sistema de listas como es el del Colegio de Abogados de San Isidro. En este proceso que se fue dando fines de los 80, principios de los 90, fue fundamental también la Jornada Nacional de Arbitraje que se hizo aquí en la Federación Argentina de Colegios de Abogados en el año 90, y el surgimiento de el primer reglamento que se fue discutiendo y aprobando aquí en la FACA. La Federación, desde hace muchos años ha tomado el tema arbitral como una cuestión bastante importante, y así fue que, digamos, este tribunal que se dictó a la FACA fue una tarea que culminó en el año 1993 con la aprobación del reglamento, y después en el año 2001, en oportunidad de conmemorarse un aniversario, el 80 aniversario de la FACA, y previa a una selección que se hizo en todo el país, se designaron por concurso los árbitros que conformarían el tribunal de la FACA. A título de recuerdo, entre otros que integraron este tribunal de la FACA, cabe recordar a Rubén Segal, a Ricardo Lorenzetti, actual presidente de la Corte, a Mamí Nicolau, a Oscar Santos Di María, Ricardo Terrile, Luis Méndez, Walcelio Martín Marchesini y otros tantos. También este tema del arbitraje, la FACA lo llevó al Consejo de Colegios y Órdenes de Abogados del Mercosur, que la FACA creó junto con las federaciones y colegios de los otros países del Mercosur, Paraguay, Uruguay y Brasil, y así en el año 1996 se aprueba un reglamento de arbitraje para el cuaderno. Dicha esta rápida síntesis de lo actuado, quería mencionar también que toda esta gestación y este desarrollo que hizo la abogacía organizada, en primer lugar de la provincia de Buenos Aires y luego extendiéndose al resto del país, tomó como base en la provincia de Buenos Aires la vieja ley 5177, que establecía en su artículo 19, en aquel entonces inciso 16 y hoy inciso 18, entre las misiones de los colegios de abogados tener tribunales arbitrales. Esa ley, que viene de los fines de los años 40, ya preveía el sistema arbitral y era fundamental como misión de los colegios de abogados. Vamos a ir echando algunas reflexiones para poner algunos ingredientes que puedan ser de interés y descontractualizar un poco la charla. Por aquel entonces se había producido un hecho trascendente en materia de arbitraje internacional. En el año 1993
1985, la Comisión de Derecho, el Instituto de Derecho Comercial de las Naciones Unidas aprobó lo que se llamó un reglamento, una ley modelo, ley uniforme de arbitraje. Es decir, que se trató, atento ya, se veía el empuje del arbitraje, pero también en todo el mundo, fundamentalmente en materia de comercio internacional, en negocios internacionales, pero se advertía un mosaico normativo en el mundo, sobremanera una gran diferencia entre las dos culturas del civil law y del common law. Entonces, a través de las Naciones Unidas se aprobó esa ley en el año 1935, la ley modelo, a partir del cual el arbitraje produjo una explosión en el mundo y avanzó desde 1985 hasta el 2000, es decir, en 15 años, más que en los 20 siglos anteriores. Eso fue conocido como ley UNCITRAL. Ley UNCITRAL según las siglas en inglés, o ley NUDMI según las siglas en castellano. Entonces todos los países del mundo, empezando por los de Europa, con Portugal en el año 86, fueron sucesivamente dictando nuevas, modernas legislaciones de arbitraje, reemplazando las legislaciones que estaban en los códigos, fundamentalmente contempladas en los códigos procesales de todos los países, fundamentalmente los de la cultura del derecho continental o del civil law, en la cual también estábamos nosotros. Por eso es que el arbitraje ha estado contemplado siempre en los códigos de comercio. Pero al darle esa nueva y moderna redacción y unificar los criterios, las interpretaciones y las costumbres a través de un texto modelo indicativo, y la adopción de regulaciones modernas por parte de todos los países del mundo, empezaron en la década del 86 al 90, 90 y algo por Europa, y del 91, 92 en adelante pasó a Latinoamérica o Iberoamérica y todos los países de Iberoamérica, con excepción deshonrosa, que en este caso no sería honrosa, de Argentina y Uruguay, tienen legislaciones modernas en materia de arbitraje. Muy bien, dentro de esa nueva concepción y estructuración del arbitraje, el arbitraje tiene hay varias clases, pero una de ellas, la más importante, es el arbitraje institucional que fuera regulado en forma expresa por la ley modelo, que es el arbitraje en el cual hay una institución que es la que se dedica a administrar el arbitraje, dictando un reglamento a través del cual se maneja el procedimiento arbitral y en cierta forma colaborando o designando a los árbitros a través de diferentes procedimientos. Fue allí que advertimos en el año 86 entonces la importancia de que en este arbitraje institucional, que fue el que posibilitó la explosión del arbitraje a partir del año 1985, si había una entidad o una institución que naturalmente estaba adecuada, capacitada y llamada a organizar arbitraje, eran los colegios de abogados. Entonces, allá por una conferencia, un congreso que se hizo en el Colegio de Abogados de La Plata, en el año 1987, se llamaba la colegiación al servicio del bien común. Entre una de las comisiones, uno de los temas, se aprobó, sugirió que los colegios de abogados de todo el país no solamente podían, sino que debían organizar tribunales arbitrales, porque eran las entidades lógicamente capacitadas y potenciadas para ello. Y ahí es que nació Senanca, con todo este movimiento que hicimos a través de la FACA en el año 1990 en adelante, para llevar esta inquietud a todos los colegios de abogados del país, aconsejando la necesidad, la conveniencia de que organicen los tribunales arbitrales. Bueno, ahí nació San Isidro en 1990 y le siguieron los demás tribunales que acaba de mencionar el doctor de Paula, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Continúa. Bueno, como dije antes, los dos sistemas que se repiten
se alternan en distintos tribunales son el tribunal fijo, digamos, de determinado número de miembros, generalmente 3, como tiene Lomas o tiene Mar del Plata, y el sistema de listas como el que tiene San Isidro. En el sistema de listas, obviamente, la parte, digamos, antes de eso quiero indicar de qué manera se accede al arbitraje a través de estos reglamentos. Obviamente, en primer lugar, la cláusula compromisoria que se coloca en los contratos y que prevé que en caso de conflicto se va a la solución arbitral. También puede darse el acuerdo arbitral, las partes se presentan y hacen un acuerdo ante el tribunal, y también se ha dado el caso en San Isidro de mediaciones fracasadas que los abogados de ambas partes se pusieron de acuerdo para someter antes de ir a juicio al arbitraje del Colegio de San Isidro. Y así tuvimos un par de casos en San Isidro con esta alternativa de acceso. Bueno, el problema que se presenta en el arbitraje para los colegas que acceden a los reglamentos y quieren iniciar una acción de arbitraje es gran parte el desconocimiento, sobre todo del procedimiento arbitral, y confunden el procedimiento que está en los códigos procesales con el procedimiento que está en los reglamentos. Por ejemplo, uno de los temas más traídos a consideración de estos tribunales es el tema locaciones, sea por desalojo, sea por ejecución de alquileres, sea por convenios que quieren hacerse para una futura desocupación. El tema, por ejemplo, en las ejecuciones de alquileres era bastante común que los abogados se presentaban con el esquema de la ejecución prevista en el Código Procesal, es decir, un prepara vía ejecutiva, sin tener en cuenta que el reglamento preveía una suerte de juicios de tipo sumario, de demanda, contestación, de ofrecimiento de prueba, debe hacerse en forma, de acuerdo a lo establecido en dichos reglamentos. Eso fue una tarea bastante ardua de convencer a los abogados, porque muchos presentaban mal las peticiones para poner en marcha el tribunal arbitral y después tenían que modificar, y presentar nuevos escritos enderezando la acción. Otro tema también que creó muchas dificultades era que muchos colegas pagaban la tasa de justicia en el tribunal, departamental, y pretendían que con esa tasa de justicia que ingresa en Arba, provincia de Buenos Aires, se pusiera en marcha el tribunal de arbitraje del colegio, sin tener en cuenta que la tasa de servicio que se paga en el colegio de abogados. Y en ese caso, el abogado que cometió ese error difícilmente pueda recuperar de Arba lo que pagó. Bueno, se presentaron una serie de inconvenientes de ese tipo, pero básicamente los inconvenientes surgen de la falta de formación que tienen los abogados que van saliendo de las universidades, lo cual está configurando ya ha sido materia de numerosas reuniones de las comisiones de educación legal, de esta federación y demás, de la crisis en la formación del abogado y la crisis en el ejercicio profesional. Estas falencias en el accionar de los abogados no solamente se dio en la forma como presentan los escritos, sino en la forma como encaran este tema de la tasa de justicia que he relatado, que se dio un par de veces en San Isidro, es más que patético, porque ahí indudablemente la mala praxis del abogado repercute sobre el cliente, porque difícilmente pueda recuperar ese dinero que le pagó Arba. Y estas incongruencias se daban porque
en el fondo los abogados que han sido preparados en las universidades en esta cultura de la confrontación y en esta cultura para ir al juicio, desconocen elementales normas de negociación. En las universidades no se enseña la negociación.